Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿qué hubiera pasado si Naruto regresaba al pasado en el cuerpo de Obito con Kurama? Antes de empezar le mando un saludo a Ángel Fuentes, Kuroneko Fanfic y Andrés Felipe. Bueno, sin más empezamos. Capítulo 4. Era como si el clima en Konoha estuviera dando la bienvenida al ninja que una vez fue aplastado entre ellos. Porque era un día raro y hermoso en la aldea oculta. El cielo estaba despejado, con la excepción de unas pocas nubes blancas y esponjosas. El sol brillaba intensamente y la temperatura cálida que proporcionaba permitía a todos caminar cómodamente sin necesidad de ropa gruesa. Incluso la atmósfera tensa, causada por la guerra, no pudo suprimir por completo el espíritu animado de los ciudadanos de Konoha ese día. Casi todos estaban un poco más felices y alegres de lo normal. Incluso las personas deprimidas y afligidas lograron esbozar una sonrisa ese día. Los niños pequeños jugaban en el parque, mientras sus madres vigilantes intercambiaban los últimos chismes jugosos. Los que estaban trabajando también se vieron afectados por el clima, por la gente alegre con la que entraban en contacto. Los shinobi aprovecharon el buen tiempo yendo a entrenar para mejorar sus habilidades, en lugar de hacerlo más tarde en circunstancias más deprimentes. Los pocos genin que estaban haciendo misiones de rango D en la aldea se quejaron menos de lo normal, bueno, excepto aquellos que tenían que quedarse adentro y no podían disfrutar del clima. Mientras tanto, los niños civiles aburridos jugaban juntos, mientras que algunos otros adolescentes se relajaban en compañía de sus amigos mientras observaban las nubes pasar de una manera bastante perezosa. En general, la gente de Konoha estaba de buen humor. Bueno, casi todos. Hubo una excepción. Esta excepción se presentó en la forma de cierto shinobi con cicatrices, cabello negro y tuerto en el hospital que no estaba muy feliz. No, todo lo contrario. Naruto, actualmente conocido como Uchiha Obito, estaba meditabundo. Actualmente estaba mirando por la ventana, estudiando distraídamente todos los pequeños detalles de los famosos rostros hechos de piedra, permaneciendo en completo silencio durante mucho tiempo. Su ceja visible estaba fruncida, la otra quedando oculta por las vendas que ocultaban la parte superior izquierda de su rostro. Sus labios estaban delgados y ligeramente fruncidos. Sin que él lo supiera, su expresión reflejaba perfectamente la naturaleza inquietante, ya que ahora tenía toda la conducta de Uchiha para respaldarla. Especialmente su ojo entrecerrado mostraba su mal humor mientras estaba de pie con los brazos cruzados frente a la ventana, ya que la chispa habitual que iluminaba su ojo estaba ausente. Una silla de ruedas estaba olvidada detrás de él. Por alguna razón no lo dejaban estar de pie por largos periodos de tiempo, diciendo que una de sus piernas necesitaba más descanso. No importaba que hubiera estado caminando durante los últimos 2 meses. No, para ellos, solo lo empeoró. Algo sobre empujar su cuerpo demasiado lejos y ahora pagar por ello. TCH, se las había arreglado muy bien sin eso. Probablemente solo estaban buscando una razón para mantenerlo en la habitación. Después de todo, todavía necesitaba ser revaluado, especialmente mentalmente. Oh chico, pensó. Esperaba poder engañarse a sí mismo con eso. ¿Será el sello lo suficientemente bueno? Naruto reflexionó mientras continuaba mirando el monumento Hokage, ignorando el hecho de que las enfermeras lo matarían si lo encontraban de pie en lugar de sentarse en la silla de ruedas, como le habían ordenado que hiciera. Una vez más, pasó por su mente los efectos y procesos del sello y asintió para sí mismo. Si eso no funciona, no sé qué lo hará. Murmuró. Después de todo, en el futuro, Jiraiya y Naruto le habían dedicado mucho tiempo. Ero Sennin había estado a cargo de la estabilidad de la base del sello, por lo que Naruto confiaba plenamente en él. La parte que había modificado podría, no es que lo esperara, causarle algunos problemas, pero la base del sello debería ser lo suficientemente estable para evitar accidentes. Sin embargo, estoy seguro de que me darías un sermón sobre la modificación de sellos si estuvieras aquí. Naruto murmuró por lo bajo, sabiendo que no había nadie para escucharlo, y que si pudieran no podrían entender sus palabras. El sello era toda una obra maestra si tuviera que decirlo. El sello en su conjunto tenía en realidad 2 funciones. Primero, la parte más importante y más fuerte del sello aseguraba que los recuerdos futuros de Naruto y, también muy importante, la presencia de Kyuubi estuvieran ocultas de cualquier visitante que pasara por su mente. La desventaja de sellar sus recuerdos era que a veces los hacía algo vagos y más borrosos. Si llegaba el momento, incluso podría perder algunos pequeños recuerdos por completo. Aún así, era un riesgo que estaba dispuesto a correr.
La segunda parte del sello, que se superponía y por lo tanto ocultaba la primera vista en su mente, no era tan fuerte. Aunque estaba escondiendo y bloqueando la mayoría de los recuerdos de Obito, por mucho, no estaba sellado con tanta fuerza como los suyos. Lo que significa que habría ciertos desencadenantes a su alrededor que resurgirían los recuerdos. Una vez activada, la memoria rara vez se volvería a sellar, pero sucedería. Con todo, esto debería ajustarse al patrón de comportamiento de las personas con amnesia. Naruto había estado muy contento de haber discutido esto una vez con Sakura. Fue muy útil haber tenido un médico ninja como tu mejor amigo. Por supuesto, también hubo desventajas para el segundo sello. Uno, podía sentirse abrumado una vez que se activaba un recuerdo, muy parecido a lo que sucedió cuando su Minato Sensei había dicho: llegas tarde. Otro inconveniente era que los recuerdos de Obito podrían volverse más claros que sus propios recuerdos futuros. Solo tendría que seguir recordándose a sí mismo que él no era Obito y que el verdadero Obito se despertaría eventualmente. En el lado positivo, el sellado realmente no afectó la extraña presencia de Obito en su mente, bueno, en realidad en la de Obito, aunque se sintió extrañamente distante del chico desde que colocó el sello. Sin embargo, no causaría demasiados problemas. Además, podría abrirlo todo si fuera necesario. A pesar de que le daría un dolor de cabeza similar al que tendría si se cayera de cabeza al suelo después de saltar del monumento Hokage. Otra ventaja fue que el sello debería ayudarlo a actuar con más naturalidad cuando lo interrogaran. Dado que sería más difícil recordar las cosas, haría que su actuación fuera más sincera. Bueno, Sensei, al menos puedo darle un mejor uso a este sello de lo que jamás habíamos pensado. Muy lentamente, una sonrisa apareció en sus labios, que sus genes de Uchiha hacían parecer un poco tortuosos sin siquiera intentarlo. Él podría hacer un caso convincente de amnesia después de todo. Y si eso no funcionaba, el sello le daría otra excusa a todos juntos. Ayuda, alguien se metió con mi mente, así que no puedo decirte nada sobre lo que pasó. Ya podía verse actuando frente a los médicos. Sonaba estúpido, pero probablemente funcionaría. Pero era mejor seguir la ruta de la amnesia por ahora. Después de todo, no debería estar al tanto de ningún sello. Ahora solo tenía que asegurarse de que actuaría como actuaría alguien que había perdido la memoria. Lo que significaba que tendría que estar confundido por casi todo y todos los que conoce y ve. Al menos hasta que se desencadenó un recuerdo de Obito del sello. Molesto. Ahora que había tomado su decisión, su actitud melancólica volvió, después de haber estado tratando de no pensar en eso. Todos estos conflictos internos sobre el sello no eran la razón principal del hecho de que actualmente estaba de tan mal humor, lo que lo hizo meditar al estilo Uchiha. No, había sido el encuentro con esa chica que tenía. Odiaba actuar como un idiota. Hace unas horas el único ojo que poseía el Uchiha parpadeó lentamente hacia la chica y repitió lentamente la pregunta que hizo que la chica vacilara. Muy lentamente apartó la mano de su cara. No importaba lo bien que se sintiera ese pequeño afecto, no dejaría que un extraño lo tocara. ¿Quién eres tú? Naruto era muy consciente de quién era ella, ya que había pasado por algunos de los recuerdos de Obito. Por eso pudo notar las diferencias entre la imagen de la chica en su mente y la que tenía delante. Se veía horrible. No el tipo feo de horrible, sino el tipo de horrible completamente estresado y deprimido. Las líneas debajo de sus ojos eran claramente visibles y su cabello ya no se veía tan cuidado. Sin embargo, la esperanza que había estado brillando en sus ojos y la amabilidad que la acompañaba eran más familiares. Incluso la ligera esperanza que había en sus ojos era una característica familiar. Desafortunadamente, tuvo que arruinarlo. Dos ojos marrones se abrieron con sorpresa e incredulidad cuando él la miró. Ella se había levantado de su silla en el momento en que él hizo la primera señal de despertar. Luego, tan pronto como él abrió el ojo y la miró, ella se había estado moviendo hacia él. Sus brazos se extendieron para abrazarlo, como lo haría Sakura cuando había estado preocupada por él, justo antes de que hablara. Su felicidad desapareciendo de su rostro cuando él retrocedió un poco como lo haría la mayoría de los ninjas, incómodo con un abrazo de un extraño. Se necesitó toda la experiencia de Naruto en la actuación para mantener la mirada en blanco y ligeramente frustrada en su rostro. Con solo mirarla, podía sentir que varios recuerdos luchaban por salir a la superficie, pero no fue suficiente para que realmente se activara. Hizo un esfuerzo adicional al estudiar su cabello castaño, su corte de cabello, los rectángulos morados que estaban presentes en su rostro y la amable energía que irradiaba hacia él.
La energía cariñosa que estaba dirigiendo hacia él se sentía genial, pero no era la cantidad con la que Obito estaba familiarizado. Vamos, memoria, gatillo. Recuerda. No me digas que sellé demasiado los recuerdos. Secretamente esperaba que un recuerdo se activara justo en este momento para poder hablar con la chica, pero desafortunadamente este no fue el caso. El miedo en realidad brilló en sus ojos y dio un paso un tanto frenético hacia él, extendiendo la mano para tocar su brazo otra vez, pero su reflejo se activó y retiró su brazo muy levemente. «Obito». Ella casi le rogó cuando logró agarrar su brazo esta vez. Él la dejó hacerlo de mala gana, pero el hecho de que se tensó momentáneamente tan pronto como ella lo tocó le dijo suficiente. ¿De verdad no me recuerdas? Ella casi jadeó. Hubo una pausa larga y tensa antes de que, a regañadientes, creara más distancia entre ellos para que él se sintiera más cómodo, incapaz de ignorar su evidente incomodidad por más tiempo. Naruto se aseguró de fruncir el ceño y estudiarla de una manera más obvia. Observó que él la estudiaba detenidamente y le devolvió el favor. Sus ojos se detuvieron en los vendajes que ocultaban su ojo y la otra parte de su rostro que también estaba envuelta en el proceso, que efectivamente las otras cicatrices en su rostro. Esperó alguna reacción, pero después de un rato él seguía sin reaccionar. «Soy yo, Rin», continuó, luciendo esperanzada mientras se acercaba un poco más. «Mierda, no funciona», pensó Naruto, comenzando a tener un dolor de cabeza por todo el esfuerzo que estaba poniendo en recordar. «Tendré que echar un vistazo a esa estúpida foca», pensó, empezando a temer que le había puesto demasiado chakra durante la activación. Aunque era necesario activar el primer sello con tanto chakra. No hay forma de que pudiera haberlo hecho de otra manera. «Tú, deberías saber que no deberías», murmuró, frotándose la cabeza con confusión y tratando de calmar el dolor en su cabeza. Para ella, era la confirmación de que él no la reconocía. La expresión de Rin se vino abajo poco después y pudo ver que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Rin, aunque era una kunoichi amable y un poco emocional, por lo general no lloraba tan rápido, pero el estrés, el repentino alivio por su supervivencia y luego la gran decepción hicieron que fuera bastante normal que ella reaccionara de esa manera. «Ah, no. Por favor, no la dejes llorar». Rápidamente comenzó a agitar las manos de una manera incómoda, habiendo seguido fácilmente las payasadas de Obito. «Oye, espera. Por favor, no te enojes. No fue mi intención», trató de calmarla, pero sus acciones solo hicieron que se derrumbara aún más. Naruto se congeló, repentinamente inseguro de qué hacer. Entonces notó un cierto impulso que aparecía dentro de él que podría contar como la primera señal de que la conocía. Quería abrazarla. Finalmente. Reaccionó instintivamente. Dejando a un lado la renuencia del cuerpo a tocar a la extraña, ya que en realidad no había desbloqueado un recuerdo real de conocerla todavía, se concentró en la pequeña necesidad que sentía de abrazarla antes de que desapareciera. Ella se sobresaltó un poco cuando él la atrajo suavemente y con torpeza hacia él mientras se sentaba en la cama. «Yo lo siento». No sabía qué más decir. Empezó a sollozar en silencio, con los hombros temblando. Al mismo tiempo, nunca dejó que las lágrimas abandonaran su mente. ¿Cómo te conozco?», se atrevió a preguntar. Fue tomado por sorpresa cuando ella de repente se alejó de él, sorprendiéndolo levemente. Lo siento, en realidad no debería estar aquí. Realmente no debería. De hecho, me ordenaron que, no terminó la oración cuando se dio la vuelta. Rápidamente se alejó unos pasos, antes de detenerse. «Quiero decir. Tal vez en realidad no lo eres, pero luego te vi y supe que». Siguió interrumpiendo sus propias oraciones, haciendo que Naruto se preguntara si no se le permitió saber lo que estaba pasando. ¿Lo vieron como un peligro? ¿Como una amenaza? ¿Y si realmente lo veían como un impostor? Sin ser visto por Rin, su ojo se abrió de par en par por el pánico y sintió que su oído se aceleraba ante el pensamiento. Justo antes de que pudiera asustarse, ella volvió a hablar, obligándolo a volver a la realidad. Su voz se suavizó. «Es solo que, Minato-sensei ya me advirtió, pero realmente no escuché y esperaba que». Ella comenzó a murmurar rápidamente y se alejó nuevamente, creando más distancia entre Naruto y ella. La información que compartió le dio a Naruto la oportunidad de reaccionar en un intento de evitar que se fuera. «¿Minato-sensei?». Frunció el ceño por un momento antes de que una imagen clara del hombre resurgiera en su mente y asintió. «Sí, lo sé. Hola, espera, tú también lo conoces. ¿Lo llamas sensei? ¿Significa eso que...?»
Parpadeó cuando sus oídos captaron el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose rápidamente. «Oye, por favor espera», gritó, pero era demasiado tarde. No había funcionado. Ella ya se había ido. De repente se dio cuenta de que estaba muy solo una vez más. Naruto miró fijamente a la puerta y suspiró profundamente, sintiéndose repentinamente muy solo. Después de meses de estar solo, todavía no se había sentido tan solo. Por extraño que haya sido, se había acostumbrado a estar solo en los últimos años de su vida habitual. Especialmente cuando todos sus seres queridos tenían, ahora estaba experimentando una vez más lo que era estar rodeado de seres queridos, se dio cuenta de cuánto lo había extrañado. La presencia de la niña podría no despertar ningún recuerdo todavía, pero sintió la cálida sensación que Sakura siempre le había traído, muy similar a la presencia de otros amigos cercanos. Tirando de las sábanas en sus manos, sintió que su estado de ánimo decaía rápidamente. Tal vez debería haberla reconocido de todos modos, se quejó mentalmente de sí mismo, pero sabía que no podía simplemente cambiar su enfoque. Nunca había sido bueno con las chicas emocionales, pero esta debía ser una de las peores situaciones para ser un imbécil. Sacudiendo la cabeza, salió de la cama una vez más. Tal vez un poco de Okage Monument Watching le haría bien. Frunció el ceño cuando sintió una sensación de hormigueo aparecer en su pierna mala después de unos 10 minutos de estar inmóvil. Eso no había sucedido antes. Se sentía como esa sensación de curación con picazón que había experimentado una vez antes. ¿Qué le han hecho?, él murmuró. El chakra de Kyuubi debería haberlo conservado. Un repentino recuerdo de su propia vida resurgió en forma de Sakura dándole una conferencia. El chakra de Kyuubi es muy útil para manipularlo y curarte a ti y a los demás. Aún así, hay muchos médicos que no tienen suficiente control o conocimiento sobre cómo usarlo. La mayoría ni siquiera notará la presencia del chakra porque a menudo es muy pequeño. Y están enfocados en usar su propio chakra para dirigir tu propio chakra. Sakura le dijo, después de haberlo golpeado ligeramente en la parte posterior de la cabeza después de que hizo un comentario indirecto sobre un médico ninja que se había estropeado con el proceso de curación de Kyuubi una vez, razón por la cual lo había reconocido. Su brazo había estado actuando de manera extraña durante todo un mes. Rara vez ocurría que la curación del demonio y el médico ninja chocaban, pero parecía que la suerte no estaba de su lado. Al menos en el futuro, la mayoría de los ninjas médicos sabían qué hacer si sucedía. Dejó que su mano recorriera su pierna, tratando de encontrar el lugar que previamente había contenido la pequeña cantidad de chakra del zorro. Realmente se había ido. Maldita sea, ahora tendría que curarlo de la manera normal. Eso podría tomar al menos una semana si el nivel de habilidad del ninja médico fuera una indicación. El sonido de la puerta abriéndose lo hizo enderezarse por la sorpresa. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con una ninja médico de aspecto muy maternal, que le sonrió cuando lo vio. Al menos, hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ah, es bueno ver que estás espera un minuto. ¿Qué demonios estás haciendo? No deberías pararte en tu pierna, mocoso. Y mucho menos salir de la cama. Vuelve a entrar. Necesito controlarte y entonces yo, Naruto rápidamente se apresuró a seguir las órdenes del médico. Otro resultado de haber tenido a un ninja médico como tu mejor amigo fue que inmediatamente supo cuando no debía tentar a su suerte. Tenía suficiente experiencia para saber que los médicos podían dar mucho miedo cuando era necesario. Presente lo habían estado empujando para que se sentara en la silla de ruedas inmediatamente después del pequeño chequeo y el interrogatorio, que había sido bastante sencillo de responder. No recuerdo. No sé. Obito. ¿Podrías repetir esa pregunta por favor? Y similares. Al menos había pasado las pruebas básicas. Su cabeza puede estar curada, pero los signos claros de un posible traumatismo craneal todavía estaban allí. Desafortunadamente para ellos, él no era realmente de los que escuchaban sus órdenes cuando no venían de cierto peli rosado con temperamento y puños peligrosos que ella no tenía miedo de usar. Después de todo, ella podría curarlo fácilmente después y era plenamente consciente de ello. Su ceño se incrementó cuando una vez más repasó la primera reunión con Rin. Haber visto cómo el rostro esperanzado de este Rin se había caído y eventualmente casi había comenzado a llorar lo había hecho sentir mal. Él no había querido que ella casi llorara. El hecho de que Obito estuviera enamorado de ella como lo había sentido por Sakura una vez solo lo empeoró. Él suspiró. Esa era otra similitud entre Obito y él. Se sentía tan extraño, que tan naturales se sentían los recuerdos de Obito. A veces se sentía como si realmente hubiera sido su vida.
Pero eso sería una tontería, ¿verdad? Naruto pensó, empujando el pensamiento lejos y volvió a encaminar su mente. Continuó cavilando. ¿Es por eso que los Uchiha siempre actúan tan malhumorados? ¿Son gruñones porque no pueden evitar actuar como un idiota? Acogiendo con beneplácito el tema diferente, pensó en los recuerdos de Obito del clan Uchiha y lo comparó con su propia vida. Él había sido un huérfano. El idiota del que todos se reían cuando hablaba de su sueño. Obito tenía una familia, pero no habían estado orgullosos de él en absoluto, lo que Naruto había concluido por los pocos recuerdos que había traspasado. Siempre hubo esta soledad persistente y vergüenza en esos recuerdos. La sensación de ser un fracaso, los ojos de Naruto se entrecerraron. Esperaba no tener que lidiar con su clan pronto. Se preguntó si habían sido alertados. Habiendo sido un candidato seleccionado para el Hokage, a pesar de que una gran parte del entrenamiento no se había iniciado antes, ese accidente le dio algunos conocimientos sobre este tipo de casos especiales. Si un shinobi fuera etiquetado como en un estado desconocido, rara vez se informaría a la familia. En combinación con el hecho de que le daría al Hokage muchos problemas con el ojo Sharingan, sospechaba que estaba postergando el asunto por ahora. Después de todo, el clan Uchiha era propenso a convertirse en una fuente de dolor de cabeza. Naruto debería saberlo. Sin ignorar el hecho de que solo había tenido que lidiar con un Uchiha. Uno muy molesto, terco y peligroso, eso es. No quería saber cómo tratar con un montón de ellos. Se estremeció. No, el Hokage probablemente lo mantuvo en silencio por ahora. Por el momento, a Naruto no le importaba en absoluto. Aún así, había algunos recuerdos con el clan Uchiha que también lo habían despertado la curiosidad. Había habido este sentimiento de estar orgulloso de alguien. El sentimiento de ser amado. La idea de que la familia era importante, por eso la decepción consigo mismo era tan grande. Le había fallado a alguien a quien apreciaba de alguna manera. Escuchó distraídamente que la puerta se abría, pero Naruto lo ignoró. Estaba demasiado ocupado reflexionando sobre el extraño conflicto de emociones. Obito. Es bueno verte despierto y bien. Se les dijo a los médicos que me alertaran lo antes posible. Necesitamos hacer algunas preguntas más. La voz le resultaba familiar y Naruto se dio la vuelta para ver a Minato entrar en la habitación, seguido de Rin. Se retorció incómodo al verla y trató de concentrarse ampliamente en Minato. Siendo el ninja observador que era, el rubio inmediatamente notó la tensión entre los dos. No le tomó mucho tiempo sumar 2 y 2. Veo que te has conocido. La pareja se estremeció levemente y Naruto de repente sintió que se ponía nervioso. Había algo en ese tono que lo puso nervioso. Rin. Simplemente dijo y la chica de repente parecía aún más culpable. Sabes que no se suponía que debías visitarlo, ¿verdad? Hola, sensei. Aunque fue interesante ver la interacción entre su padre y su estudiante, Naruto se aseguró de seguir actuando. Así que él es tu sensei. Exclamó de una manera bastante aliviada. Los ojos azules parpadearon hacia él por un momento antes de regresar a Rin. El hombre se pasó una mano por el cabello y suspiró de una manera bastante cansada. Rin, sé que querías verlo, se detuvo, mirándola con severidad por ignorar su orden no oficial. Solo tenía que asegurarme de que él estaba realmente bien. Que él estaba realmente allí. La última palabra no se pronunció. Sabes que te había advertido sobre varias posibles situaciones que podrían haber sucedido, ¿verdad? Pero sensei, él está derecha. El tono fue un poco más agudo y los hombros de Rin se hundieron en derrota. Ai sensei dijo, más suave esta vez. Naruto de repente se sintió mucho menos cómodo. Estaban actuando como si él ni siquiera estuviera allí. Oye, ¿qué está pasando? Preguntó, la ausencia de recuerdos fácilmente accesibles lo estaba afectando un poco. Le dio una sensación frustrante de que tendría que soportar hasta que se activara otro recuerdo. Cálmate, Obito. Naruto hizo una pequeña mueca al ser llamado Obito por su padre, que el hombre captó fácilmente. No hizo ningún comentario al respecto, pero le dio una mirada que hizo que Naruto evitara el contacto visual. Obito. Supongo que no recuerdas a Rin, preguntó. Los ojos de Naruto se posaron en la chica en cuestión y se rascó la nuca de una manera incómoda. No, pero, hizo una pausa. ¿Debería decirlo realmente? Se preguntó, pero la decisión se tomó rápidamente cuando Minato vio su expresión. ¿Pero qué, Obito? Todavía dudó. ¿Pero qué, Obito? No ese tono otra vez. Ella se siente familiar, murmuró, sintiéndose un poco como un niño terco. Por favor, repite eso, Obito.
Minato dijo y Naruto notó que constantemente usaba el nombre de Obito en sus oraciones. Todavía permitió que apareciera un ligero ceño fruncido cuando otro recuerdo de Minato llamándolo así antes resurgió momentáneamente, pero luego volvió a esconderse. Ella se siente familiar. Dijo, más fuerte esta vez. La chica parecía triste porque él todavía no lo reconocía, pero parecía contenta de que al menos le resultase algo familiar. Se preguntó si ella había pensado que el abrazo se lo había dado simplemente porque él la había compadecido. La mirada de alivio que Naruto recibió de la chica levantó su estado de ánimo muy ligeramente. Bueno, trataremos de ayudarte a recordar más adelante. Pero ahora tendremos que ir con el Hokage. Minato dijo mientras caminaba hacia él. Sintiéndose un poco a la defensiva de repente, Naruto dio un paso atrás. ¿Anciano? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Por qué? Minato frunció el ceño y detuvo su paso. Obito. ¿Sabes quién es el Hokage? El chico frente a él una vez más adoptó ese rostro profundo y pensativo que no había visto a menudo en el rostro de Obito antes, excepto en ese momento antes del accidente cuando habían discutido el pasado de Kakashi. Sí. Creo que sí, murmuró. Para Minato, esa era una señal bastante clara de que tenía problemas para recordar. La preocupación de Minato de repente se hizo mucho más profunda. Tenía la esperanza de que el daño no hubiera sido tan grave, pero si esto era una indicación, era bastante malo. Aún así, el hecho de que estuviera parado frente a ellos, vivo, ya era un milagro por sí solo. ¿Cómo demonios se las había arreglado el chico para curarse así? Lo recordarás muy pronto. Ahora, dado que ya te cambiaste de ropa, Naruto le sonrió tímidamente mientras miraba su camiseta azul oscuro y sus pantalones cortos negros. Podemos irnos ahora mismo. Toma mi mano y nos llevaré allí. Escuché que se supone que debes dejar que tu pierna derecha descanse por un tiempo. Dijo el rubio mientras miraba la silla de ruedas al lado del chico. La sonrisa muy tímida se amplió aún más. Estas sonrisas tímidas que recibió Minato en respuesta lo aliviaron un poco. Él no era el único, ya que la chica a su lado no pudo evitar sonreír, y tener los ojos ligeramente llorosos, al verlo. Tendiendo su mano al niño, esperó pacientemente. Obito vaciló solo por un segundo antes de tomarlo. Miró a Rin, quien le sonrió. Naruto no pudo evitar devolverle una pequeña sonrisa, de repente sintiéndose un poco incómodo. Rin, cenemos con Kakashi después de tu turno. Es decir, si ya regresó de su misión. Mi invitación. Sensei dijo y Naruto de repente se dio cuenta de los ojos que estaban clavados en su rostro. Hubo una ligera inquietud de recuerdos que cambiaron su mente en este momento, pero aparte de fruncir el ceño momentáneamente, nada se desencadenó. El rostro de Minato de repente parecía mucho más sombrío. ¡Ay! La chica respondió alegremente y luego salió de la habitación. Justo antes de que ella se diera la vuelta, Naruto pudo ver la mirada preocupada que se deslizó en su rostro, o más bien, vio la actitud feliz deslizándose de su rostro. ¿Era tan angustiosa su falta de memoria? ¿Estaba haciendo esto de la manera incorrecta? Esperar. Dijo el hombre, mientras se acercaba, casi abrazando a Naruto, lo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. La situación, su padre parado frente a él, todavía era tan irreal. Fue la última advertencia que recibió antes de ser arrastrado a la Torre Hokage. Con suerte, el interrogatorio no recurriría al uso de ningún Yamanaka. Aunque por alguna razón, Naruto realmente ya no se sentía seguro de su suerte. Más tarde en la Torre Hokage mantenga la calma. No llores, cálmate. Naruto no pudo evitar mirar fijamente al hombre frente a él. Frente a él estaba sentado el Sandaime Hokage, con su pipa, montones de papeleo, sombrero y todo. Una imagen que Naruto había visto muchas veces antes. El hombre parecía mucho más joven, pero eso era de esperar. Aún así, era extraño ver que la imagen del anciano amigable en el futuro se superpusiera con la del hombre más endurecido por la guerra y menos arrugado frente a él. Naruto sabía que esta reunión se acercaba, pero ver a Jiji justo enfrente de él hacía que aún le resultara difícil actuar con normalidad. No llores. Se recordó a sí mismo una vez más. En ese momento, el dolor abrumaba su mente, un sentimiento muy parecido al que había sentido cuando el viejo había muerto. Aunque actualmente estaba afligido por el hecho de que la relación que había existido entre él y el viejo nunca volvería a ser la misma, en lugar de la muerte del hombre. Eso no significaba que solo se sintiera triste, por supuesto. Jiji.
Su mente le había gritado con tal entusiasmo y felicidad que casi lo hizo derribar al hombre de su silla cuando finalmente se dio cuenta de que era realmente el hombre al que había admirado cuando era más joven. Naruto no era lo suficientemente tonto como para dejar que su pensamiento interior fuera conocido. Tal como estaban las cosas, estaba sentado en silencio al otro lado del escritorio, retorciéndose bajo la mirada del anciano que lo estaba taladrando. Aunque el anciano lo había mantenido bien escondido, Naruto conocía al hombre, por lo que no le fue difícil captar la tristeza y el dolor que el hombre sentía mientras estudiaba sus cicatrices y el vendaje que cubría su ojo izquierdo. No te preocupes, Jiji. Estoy bien, pensó, queriendo decirlo en voz alta, pero permaneció en silencio. El hombre tenía signos de estar sobrecargado de trabajo, como se vería cualquier Kage en tiempos de guerra. Sin embargo, el hombre parecía haber tenido una buena noche de descanso y carecía de la energía estresada y pesada que Naruto esperaba que estuviera presente. ¿Ha terminado la guerra?, se preguntó, tratando de hacer los cálculos correctos en su cabeza. Realmente debería haber prestado más atención en clase. Quitándose la pipa de la boca, el Sandaime finalmente volvió a hablar. ¿Así que no recuerdas nada? El chico frente al Hokage un poco menos, pero todavía viejo, se movió muy levemente. Sabía muy bien que el hombre frente a él era escéptico. Era un milagro por sí solo que él estuviera allí, considerando que su nombre había sido grabado en cierta piedra. No sorprende que el hombre se mostrara escéptico acerca de su amnesia. Como Hokage, Naruto sabía que uno estaba prácticamente obligado a ser escéptico de todo. Afortunadamente para Naruto, en el momento en que entró en la oficina y vio al hombre frente a él, la memoria de Obito había resurgido con la ayuda de sus propios recuerdos futuros, haciéndolo tambalearse ligeramente en el proceso. Su rostro se había torcido automáticamente en una expresión pensativa y luego se iluminó tan pronto como su mente clasificó el recuerdo. Parece que Obito también había sido un alborotador en la academia y recibió algunas conferencias inspiradoras del hombre mismo. Había sido un recuerdo que Naruto aún no conocía. Esto estuvo bien, ya que su reacción había sido lo suficientemente buena. Fue una reacción difícil de fingir. Muy bien. El anciano asintió, pero Naruto captó los ojos mirando al hombre rubio detrás de él muy brevemente. El chico tuerto estaba contento de tener muchos años de experiencia de vida con él, ya que eran esas miradas sutiles que un chico normal de 13 años normalmente no sería capaz de atrapar. El Hokage iba a creerle por ahora. Sin embargo, no es que fuera a evitar que lo observaran. Estaban planeando algo. Naruto podía decirlo. Suspiró mentalmente de frustración. Esto estaba arruinando su plan. Necesitaría uno nuevo. Maldición. Su informe médico indica que ha sufrido un traumatismo craneal grave, por lo que la amnesia no es tan inusual. También se han realizado varias pruebas básicas que respaldan este diagnóstico, pero tendrá que realizar varias pruebas especializadas para aclararlo. El Sandaime le explicó al niño, sin darse cuenta de la percepción del niño sobre la situación. Naruto comenzó a tener una sensación de aprensión al escuchar esas palabras. ¿Prueba especializada? Oh no, por favor, no dejes que, en realidad, preferiríamos que un Yamanaka te mirara ahora mismo, ya que tu caso es bastante especial. El anciano continuó. Usar un Yamanaka para controlarme. Naruto dejó escapar un suspiro mental. Por fuera, Naruto frunció el ceño, como si escéptico. ¿Especial? ¿Cómo es eso? Ambos hombres en realidad se detuvieron. ¿No recuerdas que tú? Comenzó Minato, pero fue interrumpido por el Sandaime. ¿Qué es lo primero que recuerdas? Ya te dije que, no, ¿qué es lo primero que recuerdas? El hombre lo estaba preguntando de nuevo. Estaba completamente concentrado en él y Naruto se dio cuenta de que tendría que asegurarse de torcer la verdad para asegurarse de que no estaba mintiendo. El hombre seguramente lo atraparía de otra manera. No fue llamado el profesor por nada. Frunció el ceño pensando. ¿Qué fue lo primero que recordó? ¿La primera cosa? Bueno, él reflexionó por un momento. Esperar. La inspiración lo golpeó y tuvo que contenerse para no golpearse la palma de la mano con el puño. Hablando cronológicamente, eso sería lo primero que recordaría en este periodo de tiempo ya que el futuro aún no había ocurrido. Bueno, en ese caso, su ojo visible se volvió ligeramente atormentado cuando se obligó a recordar ese horrible momento. El dolor, la presión, la necesidad de sobrevivir. Había sido horrible. Obito. Naruto de repente se dio cuenta de que podría haber estado demasiado preocupado por revivirlo y negó con la cabeza. Dolor, respondió con voz ronca.
Dolor, hubo una breve pausa antes de que se le pidiera que continuara. Tenía que escapar. Lo intenté pero no pude. Era muy pesado. Pero tenía que hacerlo. No quería, hizo una pausa. Intenté todo pero no funcionó. Pero entonces, Naruto hizo una pausa, obligándose a recordar el momento y lo desesperado que se había sentido en ese momento. Entonces sentí ganas de flotar, me escapé y luego, frunció el ceño. De alguna manera me di cuenta de que terminó cerca de unas rocas. Realmente no estaba mintiendo. Él había de alguna manera terminado en el pasado después de todo. ¿Cómo te curaste así? ¿Cómo saliste? El Sandaime continuó y saludó a un hombre rubio que Naruto reconoció como un Yamanaka cuando se le permitió entrar a la oficina. Mentalmente, Naruto sonrió brillantemente. Esa parte de los recuerdos se había clasificado en el sello más fuerte, lo que significa que podía usar su mecanismo de defensa especial que había diseñado para este tipo de situaciones. Activando mentalmente su estructura de defensa, se permitió responder a la pregunta. De repente, su mente se quedó en blanco y, aunque la experiencia fue aterradora, desapareció tan pronto como dejó de intentar recordar con claridad. Yo no lo sé. Sus ojos decían la verdad mientras mantenía contacto visual con el Sandaime. Gancho. Línea. Plomo. El anciano frente a él suspiró profundamente mientras miraba hacia el suelo y sintió una mano reconfortante aparecer en su hombro. Se sentía mal haciendo todo esto, pero tenía que suceder. Entiendo. ¿Te importaría si tratamos de echar un vistazo a tu mente? Nos ayudará a encontrar un método para que recuerdes. El Hokage le preguntó al joven ninja frente a él, quien miró al hombre rubio al que le hizo un gesto. Jiji lo había hecho sonar como una petición, pero Naruto no se dejó engañar. El Yamanaka ya estaba allí. Así que no había realmente una elección en el asunto, al parecer. Se obligó a calmarse. Solo tendría que seguirle el juego. Yamanaka Inoichi. El hombre rubio dijo con una pequeña reverencia mientras se acercaba. Inoichi-san. Oh no, Naruto se dio cuenta de que se parecía a una versión más joven del padre de Ino. Naruto maldijo su suerte una vez más. El hombre era bien conocido por su observancia y habilidades cuando se trataba de la mente. Esperaba poder hacer que su mente fuera lo menos notable posible. Uchiha Obito. Naruto finalmente murmuró. Todavía se sentía extraño decirlo. Al ver lo nervioso que estaba el joven adolescente, Inoichi trató de calmarlo. No tienes que preocuparte, Obito-kun. Ya hablé con Hokage-sama sobre tu condición y no entraré en tu mente a menos que sea absolutamente necesario. Esto es solo si es algún tipo de técnica en tu mente. Eso se considera letal. El hombre dijo y luego explicó, sabiendo muy bien cuán vulnerable era la mente humana y cuán peligrosa podía ser, el sujeto estaba luchando contra la técnica. No querían que el niño se dañara aún más de lo que probablemente estaba. ¿Letal? Naruto gritó, agarrando su cabeza como si no supiera exactamente lo que estaba pasando en su mente. ¿Qué quieres decir con letal? ¿Crees que tengo algún tipo de bomba en mi cabeza? Hubo una pequeña pausa, que normalmente no se captaría si no tuviera algún conocimiento previo sobre las personas, pero fue suficiente para Naruto. Su ceja se torció. Vamos, ¿en serio? Se hundió en la derrota. Ah, bueno, supongo que preferiría que alguien también fuera revisado, por supuesto que no. Minato-sensei había declarado mientras tanto y recibió una mirada de pánico de su estudiante en respuesta. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Dijo y el tono genuino que Naruto escuchó detrás de él le hizo perdonar al hombre por ser tan paranoico. Una cálida sensación se extendió sobre él cuando se dio cuenta de lo preocupados que estaban. No tomarían todas estas precauciones si no fuera el caso. ¿Te detendrás cuando te lo diga? Preguntó Naruto, volteándose hacia el otro rubio, sin siquiera ocultar el tono escéptico en su voz. Sí. Mientras asentía de mala gana, mentalmente Naruto maldecía. Había estado esperando que esto no sucediera. Que simplemente se apegarían al análisis de la amnesia, pero parece que no después. Naruto todavía no estaba seguro, tiempos de guerra, uno no podía ser demasiado cuidadoso. Así que Naruto asintió en silencio, sin siquiera tratar de ocultar el sentimiento de ansiedad que se acumulaba en él. Por favor, que el sello sea lo suficientemente bueno, rezó mientras giraban su silla para que Naruto mirara directamente al Yamanaka. Captó la mirada intensa del hombre mientras estudiaba la piel alrededor del único ojo que tenía. Podría ser la guerra, pero ver algo en un niño de 13 años, mientras le faltaba un ojo, todavía era difícil. Naruto se retorció incómodo e Inoichi desvió la mirada. Pido disculpas. Está bien.
Naruto murmuró, tratando de no sentirse molesto por eso y de repente sintiéndose muy apagado y nervioso. Dos manos se posaron en su hombro. Miró hacia arriba para ver a su sensei sonriéndole alentadoramente. Lo calmó un poco, pero la sensación todavía estaba allí. ¿Estás listo?, preguntó Minato. Reuniendo todo su descaro y terquedad, el ninja tuerto asintió. Inoichi extendió la mano con calma y colocó una mano sobre su cabeza y asintió al hombre rubio que estaba detrás del niño. Se aseguraría de que su agarre permaneciera donde estaba cuando estaban mentalmente ausentes. Se recostó contra el respaldo de la silla, para no perder su postura tan rápido. No del todo satisfecho todavía, también acercó la silla un poco más al niño para evitar que se desplomara. Reemplazando su mano en la cabeza, le dio al chico una leve sonrisa. Naruto lo miró con ojos cautelosos, pero no protestó. Sabía que el hombre era un ninja honorable desde el principio, habiendo trabajado con él muchas veces. Lo había visto hacer esto un par de veces con otras personas, pero estar en el lado receptor fue una experiencia completamente diferente. Sigue mirando en mi ojo derecho, ordenó el Yamanaka, ya que mirarlo a los ojos sería muy difícil. Naruto hizo lo que le dijeron y de repente sintió que la sensación familiar lo recorría cuando fue arrastrado a su mente y ambos cuerpos se desplomaron muy levemente. El agarre de Minato sobre los hombros del chico se hizo más fuerte y agarró el brazo del Yamanaka para evitar que se resbalara. Hizo contacto visual con el Hokage que estaba vigilando a Inoichi. Minosuke Inoichi era considerado un genio en la familia. Era natural en todo lo que concernía a su límite de sangre. Esta fue en realidad una de las razones por las que se le confiaron estas tareas tan frágiles. No sería una sorpresa que entrara en muchas mentes diferentes. No solo ninja enemigo, sino también ninja hoja. Incluso había habido un civil una o dos veces. Sin embargo, nunca antes había estado en una mente como esta. La sensación que estaba presente se sentía extraña. No era que no estuviera bien, pero era diferente. Como si recibiera el tipo de libro que pidió, pero la portada de repente es diferente de lo que esperaba. Mirando a su alrededor, estudió el claro en el que se encontraba. Que alguien tuviera una sala mental tan animada era bastante sorprendente. La mayoría de las personas tenían el lugar en el que se sentían más seguros, como su dormitorio, su casa completa o la de sus padres. Un cierto claro los árboles me parecen familiares. Inoichi se dio cuenta de repente. Este debe ser un claro situado a alguien en o cerca de Konoha, o fue modelado a partir de uno. Reconoció los árboles. Al acercarse a uno, podía sentir la energía corriendo a través de él. Cada árbol parecía tener varios recuerdos almacenados en ellos. El ninja estaba empezando a tener una idea general de cómo se construía la mente. Miró hacia la parte más oscura del bosque, pero no se sorprendió por su presencia. En realidad lo había estado esperando. Todos los ninjas tenían sus propios recuerdos oscuros, así que eso no sorprendió mucho al hombre. Sin embargo, había algo raro en eso de todos modos. Era como si debería haber más. Había algo oscuro allí. ¿Pero qué? No puedo poner mi dedo en eso, el rubio pensó y comenzó a acercarse poco a poco, pero fue detenido por la voz detrás de él. No quiero ir allí. Se dio la vuelta y notó que el Obito estaba parado allí, lleno de cicatrices y tuerto como estaba. Esto preocupó a los Yamanaka. Normalmente uno cambiaría a sí mismo muy ligeramente. La mayoría de las veces, las personas adoptarían la apariencia de una época en la que se sentían mejor. Aunque eso no significaba que las personas siempre cambiaran su edad, las cicatrices y otras lesiones a menudo volvían a su estado saludable de cualquier manera. Sin embargo, Obito era exactamente igual. Era como si no tuviera otra apariencia para asumir como, ¿tú tampoco recuerdas nada en este momento?, le preguntó al joven adolescente frente a él. Dicho chico lo miró sin comprender y se encogió de hombros antes de responder. Sé dónde deberían estar algunos de los recuerdos, pero es difícil llegar a ellos. Respondió e Inoichi asintió, con el ceño fruncido en su rostro. Obito permaneció en silencio e Inoichi decidió ponerse manos a la obra. Habían decidido al menos asegurarse de que no hubiera malas intenciones provenientes del chico frente a él. Mentir en la mente era casi imposible. Tal vez manipular las propias palabras podría funcionar si uno fuera un maestro en eso, pero el chico frente a él ciertamente no debería serlo. Uchiha Obito, jura que no tienes absolutamente ninguna mala intención hacia Konoha o Sasuke y que ahora participas en cualquier plan que pueda dañar directa o indirectamente a Konoha y Sasuke. Juro que no tengo malas intenciones hacia Konoha y Hokage-sama. Tampoco deseo dañar a Konoha.
dijo el chico. Inoichi no pudo encontrar ninguna mentira en las palabras del chico, ni la mente le proporcionó ningún sentimiento diferente. Él asintió en señal de aceptación hacia el chico. Había pasado esta prueba. Ambos se relajaron un poco, sabiendo que la parte más importante estaba resuelta. ¿Podemos echar un vistazo? El especialista en mente le preguntó al niño, que estaba mirando la luna llena que iluminaba el claro en el que se encontraban. Por supuesto, murmuró el chico. Pero no ahí, se siente mal. En secreto, el ninja sabía muy bien que el sentimiento equivocado provenía de cierto zorro de 9 colas que permanecía oculto en las sombras. Son malos recuerdos. También hay que aceptarlos. Inoichi le dijo, pero no se opuso ya que esa pequeña aventura dependía de la cooperación del chico. El chico lo miró y se encogió de hombros. Está bien que sea así, pero recuerda que ellos también son parte de ti. El rubio lo sermoneó gentilmente. Recibió otro encogimiento de hombros como respuesta. Se movieron alrededor de varios árboles e Inoichi buscó más señales para decirle lo que estaba pasando. Además de la atmósfera extraña, la mente parecía lo suficientemente sana por sí sola. Tampoco había grandes bloqueos o lugares vacíos que pudieran indicar amnesia. Finalmente, el Yamanaka se dio cuenta de que no había mucho que pudiera hacer antes de descubrir qué le impedía recordar al niño. ¿Podrías tocar el árbol? Eventualmente decidió preguntarle el chico. Dicho chico lo miró y frunció el ceño. ¿Como en un abrazo? Si eso funciona mejor. Tocar es lo más importante. Contienen tus recuerdos. Él explicó. De mala gana, la cicatriz se cerró sobre el árbol y extendió la mano para tocarlo, pero justo cuando hizo contacto, el árbol brilló y su mano lo atravesó. Los ojos del Yamanaka se agrandaron. Nunca antes había visto algo así. ¿Qué impedía que el niño lo alcanzara? Realmente no creo que sean necesariamente los árboles los que contienen mis recuerdos. Murmuró el chico, pareciendo mucho más cansado de lo que había parecido en la oficina. ¿Dónde están? El chico se negó a responder, pero el Inoichi no era un lector de mentes por nada y siguió el instinto que le decía a dónde ir. El chico lo siguió nerviosamente, pero no lo estaba deteniendo todavía, por lo que Inoichi consideró seguro continuar. Inoichi se detuvo y maldijo por lo bajo cuando vio la forma dormida de otro óbito un poco más joven que yacía algo escondido en una gran abertura en las raíces de un árbol hueco. Se concentró en la presencia del óbito con la cicatriz derecha. Él todavía estaba allí. Miró entre las dos figuras. Allí estaban los dos. Maldita sea. Esta no era una buena noticia. Las posibilidades de que surgieran dos personalidades si liberara todos los recuerdos en el corto plazo serían demasiado grandes para que él se arriesgara a hacerlo. La ligera vibración diferente que recibió de ellos también era preocupante. ¿Estaban ya demasiado lejos para fusionarse? Por otro lado, la sensación de que el niño se sintió atraído por su personaje durmiente, a juzgar por la forma en que lo miraba, probablemente era una buena noticia. Tal vez podrían fusionarse si sucediera lentamente. Solo tendrían que tener cuidado de no romper la presa, por así decirlo. Ya veo, eventualmente le dijo al chico que estaba incómodo a su lado. Está bien, Obito-kun. Trató de tranquilizar al chico, pero el Uchiha realmente no le estaba prestando atención. ¿Hay algunos recuerdos que puedas compartir conmigo? Le preguntó al chico, quien finalmente salió de su trance. El chico asintió lentamente y pasó junto a los tres huecos hacia algunos otros. Atravesaron el pequeño bosque y no le tomó mucho tiempo llegar a su destino. El árbol al que se dirigía también parecía estar más saludable que el resto, notó Inoichi con interés. Hizo un gesto hacia el árbol y lo tocó, esta vez sin pasar a través de él. Minato-sensei sermoneándome. Dijo el chico con una sonrisa tímida. El ninja rubio se alegró de ver finalmente una emoción clara en el chico. Había estado bastante en silencio todo el tiempo, lo que había hecho que Inoichi se preocupara aún más. Sin embargo, al mirar la sonrisa, supo que el chico solo necesitaba algunos de sus recuerdos para volverse más vivos. Lentamente asintió y se acercó al árbol él mismo. El chico no lo detuvo y el recuerdo pasó frente a su mente. Se rió levemente y asintió en agradecimiento al Uchiha que seguía tocando el árbol. De repente pareció reacio a dejarlo ir, lo que inmediatamente alarmó al ninja. «Puedes dejarlo ir ahora». El chico no se movió. «Obito-kun, déjalo ir», dijo, usando su voz superior. El chico frunció el ceño y muy lentamente lo soltó. Tan pronto como se rompió el contacto con el árbol, Inoichi tomó el brazo del Chunin para cortar el impulso de tocar el árbol nuevamente. El niño se dejó caer al suelo mientras miraba con sorpresa la mano.
Inoichi lo siguió agachándose frente a él. Ten cuidado de no obsesionarte demasiado con los recuerdos que te están regresando, Obito-kun. El Yamanaka le advirtió, habiendo visto los peligros muchas veces antes. Vivir en el pasado no era saludable. H.I. El Uchiha asintió, sacándose de sus pensamientos. Desconocido para el hombre, Naruto se estaba volviendo loco después de tener esta reacción no planificada y aterradora ante la memoria de Obito. El rubio asintió y estaba a punto de levantarse cuando de repente algo llamó su atención. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba al suelo. La hierba sobre la que estaba parado parecía apagada. Era como si creciera sobre algo, cubriéndolo. Algo que se suponía que debía estar oculto. Parecía estar desapareciendo de la vista, pero lo había visto de todos modos. El chico con la cicatriz lo miró inquisitivamente y jadeó cuando realmente se movió para tocar el extraño patrón. Entrecerró los ojos mientras trazaba la línea que parecía estar por todo el claro. ¿Eso es un mar? Su atención se desvió cuando escuchó un gruñido bajo de dolor. Rápidamente volvió a sacar la mano del suelo y se golpeó mentalmente para no ceder a la necesidad de tocarla. De todas las cosas que le habían enseñado, no tocar nada tenía que ser la más importante. Deténgase. El chico dijo con una voz tan fuerte que no pudo evitar obedecer. Lo hice. El rubio no tuvo la oportunidad de continuar. El niño todavía estaba agarrando su cabeza y se movió a una pose de oración, con la cabeza hacia abajo. A su alrededor, los árboles comenzaron a balancearse y las líneas en el suelo desaparecieron por completo. Vete. El chico gruñó, cerrando su ojo. Como esta técnica no estaba destinada a ser contundente y en realidad dependía del permiso del sujeto, esa orden lo empujó fuera de la mente del chico antes de que pudiera responder. No pudo ver la figura de Obito convertirse en un joven rubio y más alto, que comenzó a maldecir en voz alta en su mente. ¡Uy, mi pobre cabeza! Se quejó en voz alta, sin siquiera poder darse palmaditas en la espalda por su buena actuación. ¿Por qué? Gritó. ¿Por qué tenía que ser Inoichi de todas las personas? Malhumorado, salió del claro en dirección a las sombras que lo llevarían a su conciencia. Luego se detuvo y gimió aún más fuerte. Vio el sello estúpido. Se quejó y se palmeó la cara. Todavía no iban a dejarlo solo. Refunfuñando aún más, Naruto pisoteó en la dirección opuesta, teniendo que asegurarse de que Kyuubi fuera completamente indetectable durante las próximas 2 visitas. No pudo evitar preguntarse dónde se había ido su suerte. ¿Es esto una cosa del karma? ¿Qué diablos hice mal? Tal vez debería comenzar a apostar en un futuro cercano en un intento de recuperarlo. Realidad. El Yamanaka se despertó de golpe y se enderezó de inmediato, sintiendo los brazos de los dos hombres sosteniéndolo tensos por la sorpresa mientras intentaban mantener su posición en su lugar. Dejó escapar un gemido cuando el contundente empujón mental dio en el blanco. Su mano se frotó la cabeza de manera tranquilizadora mientras se volvía hacia los hombres cautelosos que observaban su extraña reacción. Ambos eran plenamente conscientes de que esta no era la forma normal de despertarse. Inoichi miró fijamente a Uchiha que seguía sentado inconsciente frente a él. Era posible. ¿Estaba la mente del niño realmente sellada dentro de su mente de todas las cosas? Nunca había pensado eso, reporte. El Hokage finalmente declaró cuando el vagabundo de la mente quedó demasiado atrapado en sus pensamientos. Enderezándose una vez más, se volvió hacia los dos hombres con una expresión preocupada. Creo que podríamos tener un problema. Dijo cuidadosamente. El ambiente se volvió mucho más tenso. Pase lo que pase con él, quien quiera que haya hecho esto, nunca había visto algo así antes. El ninja dijo y luego procedió a explicar lo que había visto. Los otros dos hombres pronto igualaron su ceño fruncido de preocupación y preocupación. El tercer Hokage prácticamente podía sentir el dolor de cabeza que lo perseguiría en un par de horas. Un sello. Minato exhaló y sus ojos se abrieron con horror. Aunque no pudieron encontrar un sello en su cuerpo durante el examen. Inoichi-san, ¿pudiste ver el diseño? Continuó, haciendo todo lo posible para no dejar que el pánico se apoderara de él. No completamente. Eso es lo más preocupante. Estaba escondido. Respondió el hombre, notando la urgencia en la voz del rubio. Escondido en su mente. Eso fue inaudito. Hasta ahora al menos. Quien haya hecho esto debe haber sido un genio absoluto. Eso y absolutamente loco. Mierda. Hokage-sama, hay varios sellos por ahí que pueden explotar. Haz que experimente alucinaciones. Oblígalo a seguir órdenes.
Soy consciente de eso, Minato. El hombre dijo bruscamente, su cerebro ya estaba trabajando para encontrar una solución para este sorprendente giro de los acontecimientos. Principalmente había estado tratando de asegurarse de que el niño no hubiera sido un impostor. En cambio, se habían encontrado con algo más serio. No perdieron mucho tiempo. Minato inmediatamente recogió al niño aún inconsciente y siguió al Hokage con una técnica de movimiento rápido del cuerpo. No mucho después se habían movido hacia un tipo especial de celda, generalmente diseñada para ninjas enemigos que tenían habilidades para suicidarse con, por así decirlo, una explosión final. Minato no tardó mucho en bajar a su alumno y poner con cuidado otro sello en la frente del niño. Era un sello de chakra especial que los alertaría si ocurriera una gran oportunidad en los niveles de chakra del niño. De esa manera tendrían tiempo suficiente para alejarse si fuera necesario. Minato miró a su alumno con una expresión triste mientras se sentía enojado por dentro. ¿Por qué alguien pondría un sello en la mente de un niño de 13 años? Por cierto, una foca podría ser bastante peligrosa. Afortunadamente, también tenían una ventaja, ya que todas las focas compartían el mismo lenguaje, por así decirlo. Entonces, mientras pudieran echar un vistazo al sello, serían capaces de averiguar qué tipo de sello tenía Obito en su mente. Desafortunadamente, tendrían que verlo. Ahora que se tomaron las precauciones necesarias, todos se relajaron un poco. Si hay un sello, Minato habló. Entonces debería volverse visible en algún momento. Si tuviéramos que disparar, Minato-sama, con todo respeto, eso no es posible. Liberar todas sus emociones a la vez abrumaría al chico y las dos personalidades perderían la oportunidad de fusionarse pacíficamente. Inoichi interrumpió, habiéndose unido al Hokage, ya que no estaba conectado al sistema como lo estaba el sucesor designado del Hokage. La mano de Minato se apretó. Tal vez podría alterarlo si es un sello peligroso, afirmó. Los demás no protestaron de inmediato, ya que era bien conocido por sus habilidades con las focas, pero tampoco estaban contentos con la idea. Tendría que llevarte a su mente de todos modos, murmuró Inoichi, tratando de averiguar qué técnica sería la mejor para ese tipo de procedimiento. Los hombres se miraron el uno al otro por un momento, antes de que todos suspiraran profundamente al mismo tiempo. Ese chico está bastante lleno. Minato sonrió levemente ante esa declaración. Ese es Obito para ti. El Sandaime movió su pipa a sus labios una vez más. Mientras su estado de peligro sea desconocido, seguiremos callados sobre su regreso por ahora. Incluso los Uchiha tendrán que permanecer inconscientes. Tercero ordenó con una ligera desgana. Dado que lo pusieron en el ala confidencial del hospital, confío en que la información se mantendrá en secreto. Aún así, asegúrese de que la información se haya ocultado. Él continuó. Además de esto, confío en que su estudiante podrá mantener esto en secreto. Dijo, dándole a su futuro sucesor una mirada mordaz. Minato asintió gravemente. El Hokage se giró hacia el otro rubio. ¿Estás listo para hacer esto ahora o necesitas más tiempo? El Yamanaka miró a Uchiha por un momento antes de que sus ojos se volvieran más decididos. No, estoy listo. Paisaje mental. En el momento en que se activó el ninjutsu, Naruto supo que algo andaba mal. Su mente estaba siendo invadida una vez más, aunque de forma más sutil, por dos personas. Minato-sensei probablemente lo estaba acompañando en ese momento. Mierda. Tenía miedo de que esto sucediera. Pensó, confirmando sus sospechas. Lo más probable es que entonces estuvieran preocupados por la foca. Naruto era muy consciente de los peligros, por lo que no estaba tan sorprendido. Solo esperaba que se calmaran cuando vieran el diseño simple del sello una vez que fuera visible. Después de todo, aunque era un sello nuevo, estaba seguro de que su padre debería poder ver que su función era solo recuperarlo de recordar, y ocultar el segundo sello, pero él no se daría cuenta de eso. Hora de actuar entonces. De pie en medio de su mente, abrió los brazos y se dejó caer sobre la suave hierba que hizo que su aterrizaje fuera muy cómodo. Respiró hondo y exhaló lentamente, toda la tensión abandonándolo. Hubo un largo silencio antes de que la pareja finalmente entrara al claro. Su mente es tan, comenzó Minato, pero se desvaneció al final de la oración. Extraordinario, ofreció Inoichi, asintiendo con la cabeza. Hay muy pocas personas que tenían tal conocimiento sobre su mente. No estoy seguro de si Obito es consciente de lo que sucedió una vez que está realmente despierto, pero poder controlar su paisaje mental hasta tal punto es impresionante. Es casi como si, Inoichi se detuvo. Como si alguien lo ayudara con eso.
Inoichi admitió. Naruto escuchó la conversación con interés y fingió estar dormido. Como esta era su mente y, como había dicho Inoichi, tenía mucho control, en realidad podía engañarlos con bastante facilidad. Verse obligado a aprender cómo comunicarse con Kyuubi en su mente a una edad temprana realmente le dio una ventaja en ese asunto. Sería un gran especialista en genjutsu si su control de chakra hubiera sido tan terriblemente deficiente. ¿Está soñando? Minato habló mientras se acercaban a la figura que yacía pacíficamente en esta mente. Probablemente lo sea. Sucede a menudo cuando el sujeto se queda dormido o se despierta inmediatamente después del jutsu. Inoichi estuvo de acuerdo. Minato asintió antes de que su expresión se volviera más seria. ¿Dónde está el sello? Creo que estás parado sobre él. Minato miró alrededor y se agachó. Su mano se demoró un poco sobre la hierba antes de tocarla. No pasó nada y movió su mano un poco más hacia la izquierda. Continuó con esta técnica hasta que golpeó algo y Naruto inmediatamente sintió que se cuadraba cuando la defensa de su foca se activó. Gimió dolorosamente, rodando para agarrarse la cabeza. La sensación lo abandonó rápidamente cuando Minato volvió a dibujar su mano. Naruto se tambaleó levemente mientras se levantaba para descansar a cuatro patas. A pesar de que había estado preparado para ello, lo tomó por sorpresa la rapidez con que sucedió. Nunca pensé que en realidad funcionaría tan bien. Pensó mientras parpadeaba hacia los dos hombres que ahora lo miraban. ¿Qué estás haciendo? Se quejó, actuando como si no fuera consciente del hecho de que su mente estaba siendo invadida sin su permiso. Estamos buscando una foca. Minato explicó con bastante facilidad, a lo que Naruto parpadeó una vez más. ¿En serio? Pero entonces, ¿por qué estás? Fue interrumpido cuando Minato tocó el sello una vez más, mientras estudiaba su reacción esta vez. Al principio, el dolor sordo volvió y Naruto gimió exagerando su protesta. Para. Él se quejó. Estaba preparado para continuar, cuando de repente fue tomado por sorpresa. Su padre había apartado la mano del sello muy levemente. Sin embargo, a diferencia de la última vez, no volvió a dibujar completamente su mano, sino que la tocó con dos dedos. Muy lentamente, el hombre comenzó a manipular la energía de la foca con una mirada de concentración en su rostro. ¿Eso es seguro? Inoichi murmuró suavemente al hombre. Mientras no ponga mi propia energía en ello. El hombre murmuró de vuelta. Así que Ero-Sanin no estaba bromeando cuando dijo que mi padre era un genio. Cuando se trataba de focas, Naruto pensó en un ligero shock. Acababa de pasar por alto la primera defensa del sello. Ahora probablemente llegue al segundo. Ni un momento después, todos los pensamientos se quedaron en blanco para el adolescente. Sin embargo, Naruto notó que el rubio frunció el ceño ante su expresión repentinamente aturdida. Obito, no es tan fácil, viejo. Minato gruñó molesto mientras miraba entre su conexión con el sello que aún estaba oculto por la hierba, y el lugar donde Naruto estaba parado actualmente. Obito. Ninguna respuesta. Extraño, su entorno estaba empezando a balancearse ligeramente, reflexionó Naruto. Se suponía que esto iba a pasar. Ya no estaba completamente seguro. Inoichi-san. Arrástralo aquí. El hombre instó al otro y ni un momento después, Naruto parpadeó como un búho cuando la mano de Minato se colocó repentinamente en su frente. Obito-kun. Un ligero tic. Obito. Minato llamó una vez más, usando su voz de sensei esta vez. Hubo un tono bastante urgente que hizo que Naruto se pusiera firme con bastante rapidez. H.I. Tartamudeó, el hechizo ahora roto. Oportunidad del claro en un terreno de repuesto. ¿Eh? Solo hazlo. En secreto, Naruto le sonrió a su padre. El hombre había pasado su pequeña prueba. ¿Estaba contento, o de lo contrario habría sido sospechoso simplemente dejar que la foca apareciera de su escondite? Interiormente, sonrió ampliamente mientras dejaba que la hierba se disolviera a su alrededor y dejaba que apareciera la foca. Apenas pudo ocultar su diversión cuando Minato comenzó a estudiar el sello febrilmente. Naruto se sentó en medio del claro, mirando al hombre mientras hacía su trabajo. Inoichi se unió a él no mucho después de que la política le preguntara si podía. Había aprendido la lección, al parecer. Después de mucho tiempo de seguir y admirar el proceso Hokage del futuro, el hombre se dio la vuelta y sonrió. No te preocupes. El sello está a salvo. Obito, eventualmente recuperarás tus recuerdos. Naruto le sonrió al hombre, sintiéndose muy aliviado de que su plan hubiera funcionado. ¿Sí? Gracias, sensei.
Ahora seguro que tampoco tienes que modificarlo, pensó Naruto, aliviado. Al menos esperaba que el hombre no lo hiciera. No mucho más tarde, todos estaban de vuelta en el mundo de los vivos, y Obito parpadeó mientras observaba el cambio de entorno, secretamente divertido por la paranoia del ninja. ¿Me he perdido algo? Un par de horas después tomó un bocado y otro. Saboreó cada sabor con mucho cuidado. Hizo todo lo posible para grabar la combinación de sabores celestiales en su mente. Observó, de una manera casi hipnotizadora, mientras hacía girar sus palillos a través del contenido de su taza. Podría volver a morir en paz. Había pasado mucho tiempo desde que Naruto había comido los alimentos divinos del Ichiraku Ramen Stand. Para ver y probar no solo la comida, sino también el gran ambiente que el ahora mucho más joven Teuchi. Había mirado al hombre durante aproximadamente un minuto completo. Enloqueciendo efectivamente a Teuchi y haciendo que Rin y Minato se preocupen al mismo tiempo. Pero, de nuevo, su equipo parecía estar preocupado por casi todo lo que hacía. Obito, cálmate. Podrías ahogarte. Rin habló de la nada. Esto, a su vez, hizo que Naruto casi se ahogara con la comida, ya que el cuerpo de Obito no tenía la capacidad de comer tan rápido después de haber pasado meses en el bosque. Empezó a toser fuertemente y se golpeó en el pecho. Dos manos comenzaron a golpear su espalda con comodidad y, finalmente, Naruto se calmó de nuevo. ¿Estás bien?, preguntó Sensei, mirándolo mientras sus palillos estaban medio levantados hacia su boca. Obito. Lo siento, Rin-chan, muy bien, tal vez había estado saboreando todos los gustos demasiado rápido. Los ojos de la chica se abrieron un poco antes de que él fuera recompensado con una brillante sonrisa. Hubo una sensación de alivio, ya que Naruto automáticamente había usado el cariño. Naruto frunció el ceño momentáneamente cuando se dio cuenta de que se sentía perfectamente normal hacerlo. Aliviado, le devolvió la sonrisa y tiró del pañuelo negro más sobre su cabeza para ocultar su cabello y distraerse de rascarse la nuca. Luego se movió para reajustar la tela negra que cubría el vendaje que corría en diagonal desde su ojo izquierdo hasta su mejilla derecha. Desafortunadamente, no le habían dejado usar sus gafas para su protesta. Habían colocado un sello allí después de que Minato expresara su preferencia de que el niño se moviera, para vigilarlo en lugar de mantenerlo constantemente escondido en una de las habitaciones del hospital, para que los recuerdos pudieran volver más fácilmente. Omitieron la razón muy obvia de que no querían que nadie lo reconociera hasta que fuera etiquetado como totalmente limpio. Iban a observar su comportamiento durante un rato. Naruto casi había golpeado su cabeza contra el escritorio de madera cuando se dio cuenta de que este cuidado de los niños no iba bien con la próxima amenaza que vendría a perseguirlo eventualmente. No es que una parte de él no quisiera disfrutar su tiempo con su padre. Incluso si eso significaba convertirse en un sujeto de prueba. También estaba este sello recientemente desarrollado que Minato le había puesto, que estaba destinado a suprimir su firma de chakra. La desventaja del sello era que estropeaba el control del chakra para disminuir la salida del chakra. Sin embargo, dado que, según el Hokage actual y futuro, Obito no iba a pelear pronto, eso no sería un problema. Naruto gruñó molesto. Todavía estaban actuando como él como un espía. Por otra parte, realmente podrían saber la razón por la cual sus recuerdos estaban ocultos. Quién sabe, podría haber recibido la orden de espiarlos y regresar tan pronto como volviera la memoria. Dio otro bocado y se bajó la bufanda para asegurarse de no derramar comida sobre ella. El pañuelo rojo oscuro, desafortunadamente no naranja, que habían colocado alrededor de su cuello ocultaba efectivamente la mayor parte de la parte inferior de su rostro. Entendió el hecho de que querían que permaneciera en el anonimato por ahora, aún no estaba listo para proclamar su regreso de entre los muertos. Eso no significaba que no hubiera protestado. Pensó, su mano moviéndose para rascarse la nuca, que también estaba cubierta por la bufanda. Antes de que pudiera reaccionar, una mano lo apartó. Pero Sensei. Pica tanto. Se negó a pensar que podría haberse quejado en ese momento. Tendrás que lidiar con eso. El hombre simplemente dijo, mientras tomaba otro bocado. Dejando escapar un suspiro exagerado, Naruto comenzó a hacer girar sus palillos en su tazón. Sus ojos siguieron el movimiento durante mucho tiempo. Era muy consciente de que sus dos compañeros donde disparaban se miraban. Especialmente Rin, quien estaba más preocupada por él y ya comenzaba a formar una obsesión por su bienestar. Obito-kun. El ninja de bufanda roja tarareó en respuesta. ¿Te sientes bien?, Minato preguntó preocupado. Estoy alri, comenzó Naruto, pero fue interrumpido por otra persona.
Sensei, el Hokage quiere, Kakashi-kun. Rin exclamó, sonando feliz y nerviosa al mismo tiempo. Kakashi-kun. Minato repitió con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu misión? Naruto se tensó, al no haber logrado recuperar su firma de chakra a tiempo. De repente se sintió muy nervioso ya que era plenamente consciente de los ojos azules que se movieron en su dirección para vigilar su reacción. Se las arregló para tomar otro bocado de ramen en un esfuerzo por calmarse, tiró de su bufanda de manera segura sobre su rostro y se dio la vuelta para darle la bienvenida al visitante desconocido con la mayor calma posible. ¿Será capaz de reconocerme con mi cara prácticamente cubierta por completo? Se preguntó, fortaleciendo sus nervios una vez más. Me las arreglé muy bien. La voz respondió rotundamente, sonando muy cansada y aburrida. La voz de Kakashi sonaba tan vacía, se dio cuenta Naruto mientras se obligaba a sí mismo a relajarse mientras miraba al niño que sería su fuerte y distante sensei del futuro. Podría haberse visto completamente diferente, pero pudo reconocer de inmediato el ojo encantado. Era la misma mirada angustiada que usaría cuando mirara la piedra conmemorativa en el futuro. Fue un momento después de que Kakashi pareció notarlo por completo y miró en su dirección. Su mirada se encontró con el único ojo visible de Kakashi, sintiendo que la foca reaccionaba a los muchos recuerdos que parecían despertar ante la vista del chico. Naruto no pudo evitar sentir que esta reunión sería menos fluida que reunirse con el resto del equipo de Obito. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.